Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo especial devocional, nuestro tiempo con la palabra del Señor. La ira es una emoción y una pasión tan fuerte en nosotros, los pecadores, que resulta realmente muy difícil controlarla. El apóstol Pablo dice que la ira pecaminosa, forma parte del viejo hombre, forma parte de ese viejo hombre que debemos matar y del cual debemos despojarnos, y es el que con el que debemos batallar, que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Pero el Señor nos da suficiente poder, suficiente gracia y sabiduría para saber luchar contra nuestro pecado. Porque demasiadas veces estamos y pasamos el tiempo luchando contra los pecados de otros, contra los pecados que van, entre comillas, contra nosotros. Pero de esos no somos responsables. Somos responsables no de los pecados de otros contra nosotros, sino de los nuestros, ¿no? De nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, explicando lo que es el nuevo hombre y lo que es la santificación, el proceso por el cual nos despojamos del viejo hombre que está corrompido y nos revestimos del nuevo hombre creado según Dios, en la santidad, en la imagen de Cristo, dice lo siguiente: por lo cual, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto lo dice explicando lo que es revestirse del nuevo hombre. Y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo dice que podemos airarnos, podemos enfadarnos, podemos enojarnos, pero no pecar. Y a veces hay una línea muy fina entre una cosa y otra. Sobre todo los que tienen o tenemos un carácter más fuerte, un carácter más impulsivo, un carácter, digamos, más sanguíneo, un carácter más explosivo. Ya de por sí esto ya es un problema para nosotros, así que mucho más cuando somos provocados a ira o cuando surge una situación en la que podemos airarnos. Lo que pasa es que muchas veces este problema de la ira nos viene por cosas que verdaderamente no son legítimas. Nos airamos porque alguien nos quitó el lugar del aparcamiento. Nos airamos porque alguien se ha puesto delante de nosotros en la fila que estamos guardando. Nos airamos porque nuestro plato favorito de comida tarda mucho en salir. Y por cosas que realmente no son motivo para airarse. Porque esa ira proviene de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio orgullo y exigencia. Proviene de nuestra propia carnalidad. Y esa no es la ira que dice el apóstol Pablo aquí. Airarse, pero por motivos legítimos. Si nos estamos airando por motivos de capricho, por motivos de conveniencia personal, motivos de nuestra propia carnalidad y vanidad, eso se le llama sencillamente pecado. Y la ira ahí no es nada más que un reflejo de nuestro propio egoísmo y de nuestra propia rabieta infantil por no conseguir lo que queremos en el momento preciso. Es simplemente una expresión de nuestro egoísmo. Lo quiero ahora, lo quiero en este momento, lo quiero como yo lo quiero, y así provocamos muchas veces y nos airamos muchas veces. Pero no es esa ira a la que se refiere aquí Pablo. Se refiere a una ira adecuada, de una ira correcta. Podemos airarnos como también Jesús se airó. Tuvo ira cuando entró en el templo y se encontró ese espectáculo terrible. El espectáculo realmente incalificable de aquellos hombres que habían convertido la casa de oración, la casa de nuestro Señor, en un lugar de comercio, en un lugar no para orar para todas las naciones, no para buscar a Dios, sino para sacar negocio en nombre de Dios. Y esto le llevó a nuestro Salvador a tomar el celo, ese celo de Dios, que sus discípulos se acordaron de ese pasaje: el celo de tu casa me consume. Y entonces el Señor Jesús tomó esa ira divina, esa ira justa, santa, piadosa, que realmente es razonable y que realmente es proporcional, para echarlos afuera de ese modo, porque nuestro Señor estaba en su casa y su casa había sido ultrajada. Ese es un motivo de ira correcto, adecuado, que tiene que ver con lo que dice aquí la palabra de Dios. Airaos pero no pequéis quiere decir que hay un enojo correcto, un enojo que quizá no es directamente por un asunto de la causa de Dios, puede ser por otro asunto, pero un asunto legítimo, un asunto
que nos puede llevar hacia el pecado, porque al pecar le estamos abriendo la puerta al diablo. Por eso dice aquí, no deis lugar al diablo, airaos pero no pequéis. En el momento que controlamos la ira mediante el poder del Espíritu Santo, y recordemos que el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, este autocontrol es fruto del Espíritu de Dios, no es un fruto de una terapia de grupo, no es el fruto de un carácter natural, es algo sobrenatural. Es algo que Dios imparte, es un fruto del Espíritu de Dios en el nuevo hombre, que hace que el autocontrol pueda ser dado. Y es por esto que dice aquí, airaos pero no pequéis, por medio del dominio propio no pecamos, y así el diablo no tiene un punto de arranque, no tiene una rendija por donde filtrarse y donde empezar a hacer una obra de demolición de las cosas buenas que el Señor ha ido construyendo en nuestra vida, de la gracia y la misericordia y tantas buenas cosas que el Señor está impartiendo e introduciendo en nuestras vidas. Por eso, para evitar que el diablo haga esos destrozos, es mejor que en el momento de la ira pidamos inmediatamente la ayuda del Espíritu de Dios para que podamos controlar, para que podamos ejercer el autocontrol divino, no el autocontrol del remordimiento, no el del rencor, no de la amargura, porque esto tampoco es el dominio propio. Airaos pero no pequéis. Simplemente controlarme para no ser más violento o tener más ira y que en mi boca parezca una ametralladora disparando insultos o disparando cosas que no debo, o mi mente deje de proyectar odio, eso no es el dominio propio tampoco, porque no proviene del espíritu. Es simplemente algo producido por nuestra carne pecaminosa, que en ese momento se controla porque tiene miedo al que dirán, tiene el miedo a que los demás puedan acusarle, que pueda caer en vergüenza, que pueda caer en ridículo, que pueda caer, digamos, en un asunto mucho peor, y entonces está simplemente estamos reprimiendo nuestros impulsos pecaminosos, pero no por la gracia del Espíritu Santo, que es el autocontrol, que es el dominio propio, que es la templanza, que es la paciencia, sino simplemente reprimiendo, pero guardando dentro rencor, amargura, enojo y otras muchas cosas. Entonces el diablo sí entra ahí. Entonces ahí sí estamos abriendo la puerta al diablo, porque eso no proviene del Espíritu Santo. Simplemente lo que dice aquí el apóstol Pablo es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir, el enojo hay que destruirlo. Y hay que hacerlo lo antes posible. Ese enojo y esa ira que podamos tener, incluso por un motivo justificado, no debe de ir más allá. Conforme va pasando el tiempo, ese enojo se pudre, ese enojo se convierte en amargura, en ira, en rencor, y se convierte en muchos malos pensamientos, y hace que nuestra vida espiritual se deteriore, se dañe, y que nos convirtamos en cínicos o hipócritas que albergan tanto rencor y tantos malos pensamientos, aunque por fuera parecemos tan buenos y tan piadosos y nos parece que todo está muy bien, pero por dentro estamos ardiendo de rabia y de indignación. Esto no agrada a Dios. Y esto es algo que debemos nosotros destruir mediante el poder del Espíritu de Dios, mediante la gracia de nuestro Señor. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir tratar ese enojo y en el nombre de Cristo desecharlo, en el nombre de Cristo confrontarlo, en el nombre de Cristo expulsarlo de nuestra vida para que no se convierta en todo lo demás que ya hemos mencionado. Y por supuesto para no dar lugar al diablo. Pero también dice la palabra de Dios que nos hablemos a nuestro prójimo, hablaos cada uno de nosotros, dice, lo hagamos bien. Porque la manera de hablarnos también influye mucho. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. En el caso de la ira, nosotros podemos tener una ira y un enojo contra una persona, y esa persona nos dice, ¿qué te pasa? O nosotros deberíamos de confrontar a esa persona por el asunto de que hemos sido movidos a ira, y para destruir el enojo hay que hablarlo. Pero normalmente no lo hacemos. No lo hacemos porque somos demasiado orgullosos. Somos demasiado cobardes como para enfrentar nuestro pecado y confrontar a la persona.
no sabemos qué hacer, entonces lo reprimimos y lo guardamos dentro y ahí es donde se pudre. Y al igual que cuando no sacamos la basura a tiempo, toda la cocina o todo el cuarto huele mal, así también en nuestras vidas la basura corrupta del enojo y de la ira se convierte en amargura y en otras muchas cosas más, y el diablo entonces entra en su ambiente. Pero ahora, el apóstol Pablo nos dice que debemos entonces hablar la verdad a cada uno de nosotros. ¿Qué te pasa? No, nada. Cuando en verdad es una pura mentira. Porque sí te pasa. No lo quieres decir, no queremos decirlo, no queremos declararlo, no queremos trabajar ese área de nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a vencer el enojo si no somos capaces de decir lo que nos pasa, si no somos capaces de perdonar y de pedir perdón, si no somos capaces de restaurar la relación correctamente? No se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir que se acabe el conflicto, que se acabe el problema, que se acabe la causa y digamos la puerta se cierre para que el diablo no pueda hacer su obra en nosotros. Y los que estamos casados, los que hemos contraído matrimonio, los que tenemos una familia, necesitamos poner en práctica esto. Porque muchas veces entre los esposos hay enojo, ira, que no ha sido llevada a la luz, no ha sido traída a la luz, no ha sido tratada, no ha sido sanada, no ha sido llevada a la verdad. Hablad la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros unos de los otros. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en nuestro trato con los demás, al fin y al cabo el pecado nos va a dañar y somos parte de los unos de los otros. Y esto va a traer dificultades en la familia y en la iglesia porque al ser miembros unos de los otros, si te das un martillazo en el pie, seguramente el resto del cuerpo no le va a hacer ninguna gracia. Seguramente el resto del cuerpo no se va a sentir bien, porque ese martillazo en el pie va a hacer que todo el cuerpo se resienta y no vas a poder caminar correctamente y todo el cuerpo se va a resentir, todo el cuerpo va a ser afectado y dañado por ese dolor en el pie y es por eso que hay que tratarlo. Así que el Señor nos enseña a que llevemos nuestros pecados a la cruz para pedir perdón y llevemos también nuestro enojo hacia la persona que tenemos que confrontar y que tratemos nuestra ira con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la cruz y hagamos entonces que nuestro carácter se parezca a aquel que fue manso y humilde de corazón, aquel que se airó pero no pecó, aquel que mostró su enojo y su tristeza y sus emociones más profundas, pero siempre en la santidad y en la gracia, siempre con el poder del Espíritu de Dios, siempre enseñándonos qué es verdaderamente un siervo de Dios, un cristiano. Y nosotros que tenemos ese carácter, digamos, fogoso, ese carácter que no tenemos mucho soporte, que no tenemos mucho dominio. A nosotros no se nos puede aplicar lo que dice el libro de Proverbios. Mayor es el que se controla a sí mismo que el que gana una guerra, el que conquista una ciudad. Pero nosotros que tenemos ese problema, vayamos al Señor para que por medio de su Espíritu nos dé ese dominio propio. Y sí, seamos capaces de hablarnos la verdad en amor. Seamos capaces de desechar toda mentira, sabiendo que somos miembros los unos de los otros. Y seamos capaces de terminar con el enojo, terminar con la ira y no dar lugar al diablo. De ser honestos y hacer que por medio del Espíritu de Dios podamos vivir una vida libre de ira, de enojo, de envidia, una vida libre de amargura, de malos pensamientos, de malos recuerdos, de aquellas cosas que nos envenenan, que nos apartan del gozo, que nos apartan de Dios y que hacen que no podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a superar este problema de la ira y el enojo. Y vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos llene, para que podamos reflejar a Cristo, no solamente haciendo cosas que le agradan a Él, sino también dejando otras muchas pasiones que son vergonzosas y que no reflejan la gloria y la hermosura del nuevo hombre que Cristo Jesús está formando en nosotros, que se le parece a Él. Vamos a pedir al Señor entonces que nos dé ese dominio propio y esa honestidad y valentía para confrontar nuestros pecados y en el nombre de Cristo matarlos y desecharlos. Y así el diablo no tendrá nada que hacer. Y así nosotros podremos caminar en libertad y en gozo y en paz. Y las personas que nos rodean podrán ver que verdaderamente nosotros hemos conocido a aquel que es manso y humilde de corazón y que estamos caminando con él. Vamos a orar a Dios para pedírselo.
Señor, confesamos en este día que la ira y el enojo y el pecado están muy cerca de nosotros, están dentro de nosotros, pero tu Espíritu Santo también está dentro de nosotros y por medio de Él te pedimos, oh Dios, que nos des la victoria, para ser honestos y hablar la verdad, para poner fin al enojo antes que acabe el día, para desechar toda ira, la producida por nuestro pecado de orgullo, de envidia o cualquier cosa, y también la ira que pueda ser por causa justificada, pero que nos puede producir el que demos lugar al enemigo. Señor, ayúdanos a reflejar a Cristo también en nuestras pasiones, también en nuestro trato con los demás, también en nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. En el nombre de Cristo humildemente te pedimos este favor. Amén. Nos encontramos el día de mañana, si el Señor así lo tiene bien. Como dice aquí la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un abrazo para todos.